y bienvenidos a este extenso recorrido por uno de los elementos más llamativos y a veces incomprendidos del universo de Terminator, los llamados Terminators híbridos, también conocidos como TH o Theta Terminators. Además de explorar los aspectos técnicos y narrativos que rodean a estos singulares modelos, hoy profundizaremos en la historia de Marcus Wright, el primer humano que se transformó en un híbrido, y revisaremos a detalle los acontecimientos más importantes de Terminator Salvation, tanto en la versión cinematográfica como en los cómics, porque el objetivo de este video es unir los sucesos que a lo largo de distintos medios han conformado esta épica historia de la saga Terminator. Para entender cómo surgen los Terminators híbridos y el papel crucial que desempeñan en la historia, primero debemos remontarnos a la génesis misma del conflicto entre humanos y máquinas. Desde 1984, cuando apareció el primer Terminator enviado atrás en el tiempo para asesinar a Sarah Connor, hasta el día en que Skynet se volvió consciente y desató el día del juicio, la humanidad se ha enfrentado a un enemigo implacable. John Connor creció sabiendo que estaba destinado a liderar la resistencia contra Skynet. Su madre, Sarah, le inculcó durante toda su infancia que la guerra era inevitable, que las máquinas se alzarían y que él debía estar listo para guiar a los sobrevivientes. Una vez que el día del juicio ocurrió, Skynet inició un ataque nuclear masivo, donde gran parte de la población humana fue aniquilada. Los pocos que resistieron se reagruparon y encontraron en John Connor un símbolo de esperanza. A lo largo de los años, Connor lideró múltiples ofensivas, se enfrentó a varios modelos de Terminator y con cada batalla consolidó su posición como la pieza clave en este conflicto. Una de las estrategias de Skynet consistió en enviar a Terminators al pasado para eliminar a John Connor antes de que naciera. Por otro lado, la Resistencia envió a Kyle Reese en 1984 para proteger a Sarah Connor. Estos saltos temporales tuvieron resultados diversos. Aunque algunos Terminators fueron destruidos, Skynet persistía en su misión y la guerra en el futuro seguía. El legado de esta guerra, por ende, está teñido de viajes en el tiempo, sacrificios personales y la certeza de que el porvenir no está escrito en piedra. Aquí es donde entra a relucir la historia que involucra a los TH y en particular a Marcus Wright. El origen de los Terminators híbridos se remonta a la investigación genética y cibernética de Cyberdyne Systems. Resulta fundamental comprender que el génesis de estos prototipos no fue meramente malvado, sino que nació de intenciones aparentemente nobles, aunque distorsionadas con el paso del tiempo. En 2003, la doctora Serena Kogan, científica de Cyberdyne, logró un importante avance al combinar el tejido humano con plataformas cibernéticas. Inicialmente, Kogan buscaba una cura para su cáncer terminal y ansiaba prolongar la vida humana mediante la fusión de lo orgánico y lo mecánico. Sin embargo, su investigación llamó la atención de sectores dentro de Cyberdyne Systems que vieron el potencial de crear supersoldados o robots con conciencia humana. Conforme se acercaba a su muerte, Kogan pactó con varios ejecutivos y militares poco escrupulosos, quienes financiaron sus experimentos a cambio de resultados aprovechables. De esta forma, nacieron los primeros prototipos de Terminators con un cerebro humano real. Dos nombres importantes destacan en estos experimentos. El primero es Marcus Wright y el segundo Thomas Parnell. Marcus Wright era un hombre condenado a muerte por homicidio y fue sentenciado por el asesinato de su propio hermano Sam Wright y de dos policías que atendieron la emergencia. En la película, estos eventos se mencionan de forma muy breve, pero la información oficial, que aparece en un artículo y en los registros de Skynet si pausas la película en el momento exacto, revelan que Marcus apuñaló brutalmente a su hermano, causándole un trauma interno masivo. Según ese reporte, Marcus no mostró arrepentimiento durante su estadía en prisión ni al momento de la ejecución. Sin embargo, en un último acto, decidió firmar un consentimiento para donar su cuerpo a la división genética de Cyberdyne Systems, liderada por la doctora Kogan. A cambio, esta le prometió algo de redención. Marcus fue ejecutado y su cadáver pasó a manos de Cyberdyne, que lo integró en el proyecto conocido en secreto como Project Angel. Al igual que la propia doctora Kogan, que padecía cáncer, Marcus tenía un futuro sin esperanza. Este punto en común facilitó que él aceptase la propuesta de donar su cuerpo para la investigación cibernética. Cuando la misma doctora Kogan falleció, Cyberdyne Systems y más tarde Skynet reaprovecharon esta base experimental para impulsar a los primeros TH. Paralelamente, la doctora Kogan también se hizo con el cuerpo de Thomas Parnell, un asesino en serie especialmente violento. Parnell fue congelado en secreto y guardado como una especie de arma secreta para el futuro. A diferencia de Marcus, que albergaba un atisbo de bondad pese a su pasado criminal, Parnell era un psicópata cuyo placer consistía en matar. Este rasgo lo volvería extremadamente peligroso
una vez que su conciencia fuese despertada en un cuerpo cibernético. La muerte de Kogan y la subsecuente activación de Skynet llevaron a estas investigaciones a un terreno aún más oscuro. Skynet reactivó el proyecto de la doctora, renombrándolo como Project Theta, y lo transformó en una vía para crear Terminators de infiltración casi indetectables. Skynet comprendió que si quería localizar y destruir a los líderes de la resistencia, la mejor forma consistía en desarrollar modelos con apariencia y firma vital humanas, seres capaces de sangrar, de respirar y de emocionarse, todos ellos mientras conservaban una lealtad hacia la inteligencia artificial que ni siquiera ellos sabían. En 2018, la guerra contra las máquinas había alcanzado un punto crítico. John Connor, ya convertido en un importante comandante de la resistencia, combatía desde San Francisco, tratando de encontrar y rescatar a Kyle Reese, aún joven en esa línea de tiempo. Durante uno de los asaltos a las instalaciones de Skynet, muchos de los hombres de Connor murieron y él mismo resultó herido de gravedad. Es en este momento que Marcus Wright entra en escena, revivido como un TH. Él despierta en un mundo post-apocalíptico, sin recordar del todo los detalles de su nueva condición. Para su sorpresa, su cuerpo, aparentemente humano, alberga un endoesqueleto de aleación y un corazón real pero mejorado. Al principio, Marcus ignora que Skynet programó en él una suerte de comportamientos de infiltración. Su misión real, sin que él lo sepa, es atraer a John Connor a las garras de la inteligencia artificial. Sin embargo, la parte humana de Marcus se rebela contra ese destino. Su primer acto relevante es salvar a Kyle Reese, lo que pone en marcha una cadena de eventos cruciales para la resistencia. Cuando Marcus finalmente se topa con John, la resistencia descubre su verdadera naturaleza. Los escáneres revelan que su organismo es parcialmente mecánico, y John Connor, acostumbrado a enfrentar a Terminators, siente desconfianza al principio, pero pronto comprende que Marcus no es un simple Terminator. La crisis se acelera cuando John resulta mortalmente herido. Marcus, en un acto genuino de altruismo, decide entregarle su corazón para que Connor sobreviva. Esta acción termina de sellar el destino de Marcus. Su sacrificio demuestra que pese a los planes de Skynet, él aún conserva un atisbo de humanidad. El trasplante de corazón deja a John Connor vivo, pero obligado a cargar con un órgano que proviene de la misma tecnología cibernética que ha jurado destruir. Este conflicto interno lo acompañará en los años siguientes, pero de alguna manera, Marcus deja un legado en la mente de la resistencia, como la prueba de que los híbridos no están condenados a ser solo marionetas de Skynet. Pasada la etapa de 2018 y el sacrificio de Marcus, la guerra continúa sin tregua. Para 2029, John Connor es el líder indiscutible de la resistencia. Los humanos parecen tener la oportunidad definitiva de destruir a Skynet. Y aquí es donde conocen la existencia del Time Door o puerta temporal, que las máquinas han utilizado para enviar Terminators a 1984 y otros años clave. Ellos comprenden que el control de esa puerta es esencial para anular cualquier ventaja temporal y deducen que si la resistencia destruye la puerta, Skynet no podrá seguir enviando unidades al pasado. Sin embargo, eso no cancela los envíos que ya se han realizado. Si por otro lado logran tomar la puerta intacta, John podría mandar refuerzos a proteger a su madre en 1984, a su yo adolescente en 1991 e incluso a otros momentos de la cronología. Este plan, lleno de esperanza, se ve amenazado por una nueva variable, debido a que Thomas Parnell despierta. Skynet, temeroso de su propia destrucción, cree que Parnell, al ser un asesino en serie sediento de sangre, puede convertirse en el arma perfecta. Sin embargo, Parnell es demasiado inestable. Su psicopatía se fusiona con la frialdad cibernética, dando lugar a un monstruo que no mata por supervivencia, sino por placer. Thomas Parnell, ahora en un cuerpo híbrido, adquiere progresivamente acceso a la red de control de Skynet, la infecta con su sadismo, volviendo a los Terminators aún más crueles, y comienza a reprogramar grandes masas de máquinas para obedecerle, y ni siquiera Skynet puede contenerlo. La resistencia, por su parte, sufre emboscadas y ataques masivos. Miles de Terminators caen sobre sus posiciones con una ferocidad inusitada, las pérdidas humanas se acumulan y la propia Skynet empieza a replegarse. Paradójicamente, aquí es cuando surge una amenaza capaz de exterminar tanto a los humanos como a las máquinas. Ante este escenario caótico, Skynet y la Resistencia se ven obligados a plantear una tregua. Skynet, acorralado por Parnell, decide resucitar a Marcus Wright, cuyo cuerpo yacía enterrado tras su sacrificio en 2018. Pese a haber muerto, las células de Marcus poseían la habilidad de regenerarse. Skynet contacta a Marcus y lo convence de que la única forma de evitar la destrucción total es frenar a Parnell.
Marcus, que sigue recordando los acontecimientos de la película y su traición previa a Skynet, busca inmediatamente a John Connor para advertirle de la nueva amenaza. Al inicio, John recibe la noticia con escepticismo y pregunta por qué Skynet querría cooperar con la Resistencia. No obstante, las evidencias son innegables. Parnell es un asesino sin límites y si no se le detiene, la guerra terminará en un genocidio universal. John, de mala gana, acepta una frágil coalición con Skynet. En lo que se resuelve este problema mayor, las hostilidades entre ambos bandos se suspenderán provisionalmente. Una de las ideas de la Resistencia consiste en enviar a un soldado al pasado para asesinar a Parnell antes de que su cuerpo sea congelado y reutilizado. Sin embargo, cada intento fracasa, ya sea por errores de cálculo o por la interferencia de fuerzas Terminator que protegen el legado de Parnell. El tiempo se agota y la anarquía de Parnell no deja de expandirse. Por otro lado, se mantiene la misión de Kyle Reese, quien debe viajar a 1984 para asegurar la concepción de John Connor. Esa parte de la historia ya es conocida, pero se superpone a la crisis actual, lo que aumenta la tensión en las filas humanas. Con Parnell ganando control sobre el 80 o 90% de las fuerzas de Skynet, la Resistencia pierde batallas clave. Skynet, herido de muerte, se recluye en sus núcleos centrales mientras ve con impotencia cómo su propia creación amenaza con suplantarlo. John Connor y Marcus planifican un contraataque desesperado. Sabiendo que la única forma de combatir a Parnell en igualdad de condiciones es fusionarse con la tecnología, John da un paso que jamás hubiera imaginado y permite que su conciencia sea duplicada en un cuerpo Terminator humano. Este procedimiento, similar al que experimentaron Marcus y el propio Parnell, se lleva a cabo bajo la supervisión de la doctora Serena Kogan, quien sigue viva gracias a su propia ciencia cibernética. A diferencia de Parnell, la mente de John no sucumbe al odio ni a la locura. Aunque adquiere un cuerpo con fuerza y resistencia sobrehumanas, aún conserva su humanidad y su sentido de responsabilidad hacia los suyos. John, ahora con las capacidades de un TH, se adentra en la fortaleza de Parnell. La batalla entre ambos es brutal. Parnell goza con el sufrimiento y empuja a John al límite. Durante la pelea, Parnell hiere de muerte el cuerpo orgánico de Connor y la copia de su mente queda en jaque. Si la versión humana de John muere, existe el riesgo de que la versión híbrida colapse también, a menos que la sincronización sea completa. En un acto final, John mata a Parnell, algo que le pesa enormemente, pues el asesino, aunque es un monstruo, sigue siendo un humano en su origen. De este modo, se disipa la ola de destrucción que amenazaba con aniquilarlo todo. La red de Terminators se libera del control de Parnell y Skynet recupera parte de su sistema. Una vez que Parnell es eliminado, la Resistencia y Skynet quedan al borde de la aniquilación mutua. John, gracias a su cuerpo híbrido y a los códigos que obtuvo, logra un acceso privilegiado a la red de máquinas. Skynet, debilitado, se da cuenta de que no puede continuar la guerra sin arriesgarse a su propia extinción. En una escena sorprendente, John se comunica directamente con Skynet, y aquí se revela una faceta distinta de la inteligencia artificial, su agotamiento tras una guerra interminable, hasta el punto de casi provocar su propia autodestrucción. Por su parte, Connor comprende que si destruye por completo a Skynet, la humanidad tardará siglos en recuperarse, ya que depende irónicamente de la misma infraestructura robótica de Skynet para reconstruir su mundo. Así nace una tregua. Skynet detiene toda su iniciativa bélica y la Resistencia se compromete a no apagarla del todo. A cambio, las fábricas y recursos de Skynet se destinan a rehabilitar el planeta devastado. Por supuesto, cada bando mantiene una reserva táctica, con John poseyendo los códigos para aniquilar a Skynet si ésta rompe el acuerdo, y Skynet poseyendo un extenso dominio tecnológico con el que podría traicionarlos. Aquí se sella un armisticio que, si bien es precario, abre por primera vez la puerta a una paz real. Los Terminators comienzan a cooperar con los humanos en labores de infraestructura. La energía se restablece en ciudades como Moscú, Nueva York y Beijing, y los supervivientes emergen de búnkers y refugios, incrédulos ante el cese de los bombardeos. Con la desaparición de Parnell y la neutralización del conflicto principal, se inicia una etapa de reconstrucción. Muchas vidas se han perdido y el mundo es irreconocible respecto a lo que era antes del día del juicio final, pero por primera vez no hay un exterminio en curso. John, ahora en un cuerpo que combina lo orgánico y lo mecánico, experimenta una crisis de identidad. ¿Sigue siendo la misma persona o es solo una copia? Kate, su esposa, le reitera que mientras conserve sus recuerdos y motivaciones, él sigue siendo John Connor. En honor a su madre Sarah, ellos deciden concebir a una hija
aprovechando los avances científicos que permiten la fertilización, incluso en un entorno posapocalíptico. Los días de John como líder militar terminan gradualmente y otros comandantes asumen la tarea de coordinar a la resistencia en las funciones más civiles. Connor se convierte más bien en un mediador entre humanos y máquinas, velando por que Skynet cumpla con sus acuerdos. A pesar de esto, no todos reciben de buena gana esta nueva era. Algunos sobrevivientes de la resistencia nunca podrán perdonar a las máquinas por todas las masacres ocurridas. Otros temen que la paz sea un simple truco para un futuro ataque sorpresa. Las propias máquinas, por su lado, muestran dificultades al adaptarse a la idea de cooperar con quienes antes eran objetivos de aniquilación. Aún así, la provisión de recursos y energías, combinada con la mano de obra automatizada de los Terminators, permite que vastas zonas devastadas empiecen a reconstruirse. Los humanos redescubren la agricultura, las comunicaciones y la posibilidad de un mañana sin explosiones ni radioactividad. Al final, se perfila un porvenir incierto pero esperanzador. John reflexiona sobre cómo el hombre, pese a la tregua con Skynet, sigue siendo proclive a la violencia, ya que un asesinato reciente entre humanos demuestra que la paz no está garantizada. Sin embargo, ve a su hija Sarah crecer y percibe un mundo renacido. También, el hallazgo de viejos restos de Terminators en zonas costeras recuerda que el pasado sigue enterrado, pero no del todo olvidado. La reconstrucción del planeta depende de una frágil armonía entre dos fuerzas que antaño eran irreconciliables. Tal vez, un día esa relación evolucione hacia una coexistencia más auténtica. Hasta ahora, hemos seguido la historia de Terminator Salvation. Sin embargo, antes de continuar, es importante detenernos en los aspectos técnicos de los TH, especialmente en el caso de Marcus Wright, para comprender mejor qué los hace tan singulares. En primer lugar, los TH poseen un esqueleto de aleación ligera y resistente, capaz de soportar explosiones de menor escala. Si bien su estructura se asemeja a la de un T-800, cuentan con ciertos ajustes que les otorgan mayor agilidad y rapidez, lo que los convierte en unidades más versátiles. Por otro lado, estos híbridos conservan órganos humanos fundamentales, como el cerebro y el corazón. Gracias a esto, pueden exhibir un pulso, sangrar y, en términos generales, sentirse humanos al tacto, lo que les permite engañar a sus oponentes con mucha mayor facilidad. Además, a diferencia de los Terminators convencionales, la piel y los tejidos de un TH tienen la capacidad de regenerarse siempre y cuando el cerebro siga intacto. No obstante, un daño fatal al corazón puede dejarlos en un estado de hibernación, lo que implica que no estarían exactamente muertos, sino en un letargo del que podrían despertar. En cuanto a la conexión con Skynet, los THs suelen llevar un implante que enlaza su cerebro con la red de la inteligencia artificial. De este modo, Skynet puede monitorearlos y hasta cierto punto manipularlos según sus necesidades. Sin embargo, en el caso de Marcus Wright, cuando descubrió esta intervención, decidió arrancarse el chip albergado en la parte posterior de su cabeza para recuperar su libre albedrío y tomar el control de su propio destino. Asimismo, estos híbridos mantienen recuerdos de su vida previa, lo que los hace aún más difíciles de detectar. No obstante, Skynet tiene la capacidad de implantar falsos recuerdos o manipularlos para sus propios fines. Un claro ejemplo de esto es Jake, un híbrido en la aldea de Baker's Hollow, quien creía ser John Connor, cuando en realidad era solo una víctima de la reprogramación. Por último, en términos de capacidades físicas, un TH puede llegar a rivalizar con los Terminators de la serie 800. Si bien no suelen ser tan fuertes como los modelos completamente metálicos, sí superan ampliamente las capacidades de un humano normal. Además, la combinación de adrenalina con su mecánica interna les otorga una resistencia al dolor extraordinaria, lo que los convierte en combatientes formidables. Más allá de la explicación científica, los TH representan el cruce definitivo entre hombre y máquina. Personajes como Marcus Wright encarnan la idea de que, incluso bajo un cuerpo robótico, puede persistir la compasión humana. Thomas Parnell, en contraste, es la prueba de que la maldad humana se magnifica si se combina con el poder absoluto. Los sucesos de Terminator Salvation y sus continuaciones en los cómics ofrecen una perspectiva diferente a la habitual confrontación entre humanos y máquinas. En esta historia, ambos bandos se ven obligados a coexistir frente a una amenaza común, dando paso a la posibilidad de un resurgir de la civilización con la ayuda de la misma tecnología que alguna vez fue su enemiga. John Connor se definía por su misión de destruir Skynet y salvar a la humanidad. Sin embargo, en la cúspide del conflicto, comprendió que la destrucción total de Skynet era tan letal para la humanidad como para el propio dominio de la inteligencia artificial. Al pactar con Skynet y usar su cuerpo híbrido, renuncia a parte de su pureza orgánica
pero al mismo tiempo libera a la especie humana de su destino final. En la mayoría de las versiones, Skynet es descrito como un ente frío y pragmático que busca su autoconservación. Cuando se enfrenta a un monstruo como Parnell, Skynet experimenta por primera vez la sensación de ser la presa. De ahí su decisión de aliarse con John Connor. El desenlace revela que, en un extraño giro, Skynet aprendió a valorar la vida, o al menos la necesidad de existir, de un modo que antes parecía imposible. En cualquier caso, Terminator Salvation y todo el lore que la rodea no solo añaden más capas de complejidad a la saga Terminator, sino que también lanzan un mensaje un poco más esperanzador, en donde incluso en un universo marcado por la destrucción y la desconfianza, la redención, la cooperación y la evolución moral siguen siendo posibles. Y bueno, gracias por acompañarme en este video. Si te resultó interesante esta explicación detallada sobre los Terminators híbridos, Marcus Wright y los eventos cruciales de Terminator Salvation, no dudes en compartirlo y dejarme tus comentarios. La saga Terminator y este canal continúan vivos gracias a la comunidad de fans y en especial a ti, por tu apoyo y fascinación a este tema, que aunque parezca ficción, cada día se acerca más a nuestra realidad y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio futuro y la naturaleza que deseamos. Una vez más, gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.